Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Tardes. Bueno, ¿me recuerdan dónde habíamos quedado? Profe, estábamos haciendo ejercicios de fuerzas hidrostáticas. Ah, Y sí, no- sí. Sí, gracias. Sí, vamos a ver si terminamos la temática de fuerzas hidrostáticas. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. Listo. Entonces, a ver. Ejemplo número 2. Sobre fuerzas hidrostáticas. Ya hicimos uno. Vamos entonces a ver un segundo ejemplo. Entonces, veremos la siguiente situación. Vamos a poner un recipiente que contenga un líquido. Y consideremos que el nivel del líquido está por acá. ¿Veis? Vamos a darle unas medidas. Listo. Pues démosle unas medidas. Vamos a suponer que ahí hay 0.5 metros. Aquí pongámosle 1.8 metros. Aquí vamos a colocarle 3 metros. Aquí abajo coloquémosle 1.5 metros. Por este lado vamos a colocarle
6 metros. Entonces, tenemos ese recipiente y vamos a suponer que está lleno aquí de agua, ¿sí? H2O. Entonces coloquemos el enunciado. Un recipiente, o el de la figura, contiene agua de densidad 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico. Determinar la fuerza hidrostática que ejerce el agua sobre la pared trapezoidal del recipiente y sobre las paredes laterales. Sería entonces el enunciado. Entonces, en nuestro problema deseamos saber cuál es la fuerza hidrostática sobre la cara trapezoidal. Entonces aquí vamos a resaltar la cara. Entonces, la cara trapezoidal es esa, ¿no? Esta que está acá. Y deseamos saber cuál es el empuje que el agua está generando sobre esta cara. Entonces, para resolverlo, lo primero que vamos a hacer es dibujar la cara como un perfil. Entonces, nosotros dibujamos aquí. Solución. En lugar, dibujamos la cara sobre la cual se va a calcular. Las fuerzas hidrostáticas. En primer lugar, dibujamos la cara sobre la cual se va a calcular las fuerzas hidrostáticas de perfil y dibujamos el diagrama de presiones. Y en segundo lugar, evaluamos la integral de fuerzas hidrostáticas y el centroide de fuerzas hidrostáticas. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es entonces lo que vamos a hacer. Entonces empezamos dibujando la cara trapezoidal como un perfil, ¿sí? Entonces aquí voy a colocarle unos nombres a estas esquinas. Les voy a decir que esto es A,
esta esquina es B, esta esquina es C, y esta esquina es D, ¿no? Entonces, listo. El siguiente paso, dibujamos, entonces, dibujamos la cara sobre la cual se calculó fue de perfil, ¿sí? Entonces, dibujamos la cara de perfil. Aquí sería... Entonces, aquí estaría la cara vista de perfil y colocamos como va de perfil. ¿Esto qué puntos son? Son los puntos A, B, ¿no? Y ¿estos qué puntos son, muchachos? Rápidamente. Muchachos, necesito que me participen. CD. C, D, muy bien. Listo. En ese caso, pues estamos ubicando el observador desde acá, ¿no? Aquí está el observador. Y pues está lanzando la mirada hacia acá y estamos viendo la cara de perfil. Listo. Siguiente paso, vamos a dibujar. Aquí estaría el nivel del agua, ¿sí? El nivel del agua. Ahí está. Ese sería el nivel del líquido. Digamos que ese es el nivel del líquido. Y dibujamos sobre la cara de perfil, dibujamos el diagrama de presiones. Entonces vamos a dibujar el diagrama de presiones. Entonces en este lugar, la presión, aquí, la presión vale 0. ¿Sí? Entonces en este lugar, la presión es 0 porque el nivel del líquido. Y ahora calculamos las presiones, ¿sí? con la profundidad. Aquí es con la profundidad. Entonces estimamos las presiones. Aquí vale 0, pero la presión se va incrementando en forma lineal. ¿Sí? Ese sería como el diagrama. De tal manera que este sería digamos así, el diagrama de presiones, ¿sí? Que actúan sobre la cara. Ahí está. Entonces debe ser así. Entonces calculamos la presión de fondo, ¿sí? Entonces, la presión de fondo, llamarlo así, presión de fondo, a es igual a densidad de gravedad por profundidad, ¿sí? La densidad, ¿cuánto es? Van a calcular, van calculando. La densidad del agua. Ustedes ya lo saben. 1000. Por la gravedad, que no es 81, entonces sería 9810, sería 1000 por 9,81 por la profundidad, que es, ¿cuánto? ¿Cuánto es la profundidad? 1.8. 1.8 porque la profundidad se mide desde el nivel del líquido hasta el fondo, ¿sí? Entonces sería por 1.8. Hagan ese cálculo, por favor. 9810 por 1.8. ¿Cuánto les dio? 17.658. 58 pascales. Esa es entonces la profundidad de fondo. ¿Está claro hasta ahí? ¿No hay algo que no haya entendido? Cualquier cosa, pregunten. ¿Ve? Esa sería entonces la presión de fondo. Ahora, vamos a dibujar una línea auxiliar paralela a la cara. ¿Sí?
una línea auxiliar. Ahí. Vamos a hacerla más delgada. Este sería una línea auxiliar. ¿Eh? Y este quiere una línea auxiliar, entonces como aquí la cara, en la parte izquierda de la línea auxiliar está la cara como filo, aquí cómo se verá la cara, en esta vista. En la vista aledaña. Esta sería una, llamémoslo así, vista lateral. Y esta otra sería la vista frontal. Vista frontal. Listo. Entonces, pregunta, ¿cómo se ve la cara acá? Trapecio. En tamaño real, porque como aquí está como filo, ¿sí? Aquí se va a ver el trapecio en tamaño real. Y esta es una auxiliar paralela a la cara como filo. Entonces vamos a dibujar ese trapecio. Y lo que vamos a ver es esto. Ahí. Ahí. Listo. Listo. Ese es. Y tenemos el nivel de líquido por acá. Listo, ese es. Esa es la situación. ¿Está claro hasta ahí? Y pues registramos las medidas que tenemos. Entonces, nosotros sabemos que desde aquí a aquí tenemos un ancho de 3 metros. Otra. De aquí ahí tenemos 1.5 metros. 1.5 metros. Listo. Aquí tenemos 0.5 metros y 1.8 metros. Pues serían entonces las medidas. Entonces ahora nosotros lo que nos podemos es inventar, bueno, podemos proponer lo siguiente, sería, decimos, como la presión se mantiene constante a una misma profundidad, entonces lo que voy a hacer es proponer un diferencial de área. O sea, ¿cuál es la diferencia en este problema con los anteriores? La diferencia es que aquí el ancho es variable, ¿sí? Entonces nos toca proponer la ecuación de ancho. Entonces aquí diríamos, voy a colocar, por ejemplo, un sistema de referencia. Voy a decir aquí, por ejemplo, en todo el centro, esto sería el origen. Voy a decir que esto es X, ¿sí? Esto
esto es X, y esto de arriba sería Y, por ejemplo, ¿sí? X y Y. Ahí planteo un origen. Y planteo un diferencial de área. Entonces este que está acá, ese sería un diferencial de área. O sea, esto viene aquí. De tal manera que la distancia de aquí a aquí, esto es un de Y. ¿Sí? Un de Y. Entonces, tenemos que encontrar la ecuación de presión en términos de Y y el diferencial de área. Vamos a decir que este es un ancho E, desde acá hasta acá. Entonces tenemos que encontrar la ecuación de ancho, de tal manera que esto da un diferencial de área. Y podemos hacer entonces lo siguiente. Observen que el ancho varía linealmente, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir, si aquí planteo, voy a colocarlo así. Esto sería Y esto sería el ancho, ¿sí? Entonces, pregunta muchachos, cuando Y vale 0, ¿cuánto vale el ancho? 1.5. Cuando Y vale 0, el ancho vale 1,5, eso está muy bien. Entonces aquí el ancho vale 1,5, vamos a colocarlo por aquí. ¿Sí? Ahí sería 1.5. Y a medida que ya aumenta, entonces el ancho se incrementa linealmente, ¿sí? Entonces tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, a 1.8 altura no sabemos, pero sí sabemos cuánto da aquí a nivel de orden, ¿sí? Entonces sería 1.8 más 0.5, ¿cuánto es eso? 2,3. Entonces, cuando Y vale 2,3, ¿sí? ¿Ese ancho cuánto vale? Cuando Y vale 2,3, ¿cuánto vale el ancho? 3. Es 3, correcto. Entonces quiere decir que la ecuación de ancho estaba por esta línea, ¿sí? Por esta línea recta, sería Y, ¿sí? Entonces, ¿cuánto valdría? Sería el ancho, perdón, aquí el ancho es igual a 1,5 más 3 menos 1,5 sobre 2,3, entonces sería 1.5 sobre 2,3Y. Esa sería la ecuación de esa recta. Verifiquemos, si Y vale 2,3, si Y vale 0, el ancho es 1,5, y si Y vale 2,3, 2,3 y 2,3 se van, y quedaría 3. Esa es la ecuación, entonces vamos a dividir 1,5 y entre 2,3. Esa es la pendiente. Eso da 0.6521. Entonces tenemos la ecuación de ancho, ¿sí? Entonces la ecuación de ancho es igual a 1.5 más 0.6521, aquí sería 0.6521Y. Como ese es el ancho E, entonces nosotros podemos calcular el diferencial de área. ¿Cuánto vale ese diferencial de área? Esta franja horizontal, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el diferencial? Por Y. Correcto, entonces quiere decir que el diferencial de área es 1.5 más 0.6521Y por dy, ¿sí? Es un paréntesis, por dy. Arreglemos esto bien.
Entonces, ese sería el diferencial de área. Ahora nosotros necesitamos de igual manera calcular la presión en términos de la profundidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo muy similar. Colocamos esto aquí y hacemos algo muy parecido, pero ahora con la presión. Aquí está. Listo. Entonces, esto será Y versus presión. Si Y vale 0, ¿cuánto vale la presión? Si Y vale 0, aquí en el fondo, ¿cuánto vale la presión aquí en el fondo? Rápido, muchachos. 17.658. Perfecto, eso es Pascal, muy bien. Entonces aquí sería, si Y vale 0, la presión vale 17.658. Esa sería la coordenada de ese punto, ¿sí? De ese punto. Entonces, ese punto tiene esta coordenada. Y si Y vale, ¿cuánto dijimos? Si Y vale 2,3, ¿cuánto vale la presión? 2,3 es aquí, ¿no? ¿Cuánto vale la presión acá? En la parte superior. ¿Cuántos, muchachos? 0. 0. Correcto. Entonces, sí, aquí colocamos, si Y vale 2,3, entonces la presión vale 0, ¿sí? Vale 0. Quiere decir que esa presión varía linealmente también, ¿sí? Entonces, nos va a quedar una línea recta que une estos dos puntos. Aquí. Entonces, tenemos que encontrar esa ecuación, ¿sí? Esa ecuación de presión. ¿Cuál es la ecuación de presión? Entonces sería, ¿cómo quedaría, muchachos? Presión es igual al corte que es 17.658 más la pendiente por Y. Entonces, pero la pendiente negativa sería menos 17.000, sería menos 17.658, eso no, sobre 2,3, perdón, 2,3 te repito, 17.658 sobre 2,3y. De tal manera que si Y vale 0, da este valor, y si Y vale 2,3 y 2,3, esto da 1 y aquí se anula, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la ecuación de presión versus Y, ¿sí? Entonces sería 17.658 dividido entre 2,3. Aquí la embarré. 17.658 dividido entre 2,3. Eso da 7.677.3913. Entonces quiere decir que la presión es igual a 17.658 menos 7.677.3913y, ¿sí? 39.13y. Esa sería entonces la ecuación de presión con la profundidad. Pero lo que nosotros necesitamos saber es cuál es la fuerza sobre el muro. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces decimos lo siguiente. Presión, entonces aquí diremos, presión es igual al diferencial de fuerza sobre diferencial de área. Entonces de ahí despejamos. Diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área, y si integramos nos da la fuerza. Entonces quiere decir que la fuerza sobre el muro es la integral de presión por diferencial de área, ¿sí? Entonces quedaría fuerza sobre el muro es integral de la ecuación de presión, que es esta, ¿sí? Entonces sería 17.658 menos 7.677.3913
3913Y. Por el diferencial de área, que es este que está acá, ¿sí? Entonces, por 1.5 más 0.65 21Y por dy. ¿Y y varía de dónde a dónde? Lleva desde 0 hasta ¿cuánto? Donde haya fluido. Aquí lleva de 0, ¿no? Y aquí lleva hasta aquí llega el fluido. ¿Ahí cuánto vale ya ahí? 1.8. Perfecto, entonces aquí va. La integral va desde 0 hasta 1.8. ¿Sí? Esa sería la fuerza. Y ahora necesitamos calcular el centroide de fuerzas. ¿Sí? Entonces, el centroide de fuerzas va a ser igual a la integral de Y por diferencial de fuerza sobre la fuerza total. ¿Sí? Ese sería el centroide de fuerza. Entonces, simplemente lo que cambia es que esta integral la multiplicamos por Y. ¿Sí? Entonces, aquí sería la integral desde 0 hasta 1.8 por Y por el diferencial de fuerza, que es toda esta parte que está acá. Entonces sería copiando por todo esto. Acá. Entonces sería 10. Entonces sería Y multiplicado por todo esto, ¿no? Sobre, entonces divido todo esto sobre la fuerza, que es el valor que tengamos acá. Sobre la fuerza. Y pues así obtenemos tanto la fuerza total como el centroide total de fuerzas, que sería la simplificación, ¿sí? Simplificación del sistema. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Si no entienden algo, no les deben preguntar, de una vez. Bueno, continuamos entonces. Ahora, ¿cómo calculamos estas integrales? Entonces vamos a utilizar la computadora pues para calcular eso. Vamos a tomar nota de eso para evaluarlas. Vamos a ver cómo se calculan en la computadora. Entonces recordemos las ecuaciones. Entonces repito. La fuerza es igual integral de 0 a 1.8 de 17.658 menos 7.677.3913Y por 1.5 más 0.6521Y por dy. Y bueno, y el centroide, que es la integral de Y por diferencial de fuerza sobre F. Vamos a calcular esto usando MATLAB. Veamos entonces cómo es. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Muchachos. ¿Están viendo la pantalla, verdad? Entonces, Sí. ok, gracias. Entonces quedaría fuerza. Entonces aquí le decimos clear CLC sims Y para que llegue como variable. Entonces la fuerza es igual a la integral de algo por algo, ¿sí? De un producto con respecto a la variable Y desde 0 hasta 1.8, ¿sí? Desde 0 hasta 1.8. La primera parte sería 17.658 menos 7.000
1677.3913 por Y, y todo eso por 1.5 más 0.6521 por Y. ¿Sí? Esa integral es con respecto a Y de 0 a 1,8. Esa sería la fuerza. Y ahora le decimos que podemos copiar, pegar. Y ahora le voy a decir Y centroidal. ¿Sí? Es la integral de Y multiplicado por esto. Y todo eso sobre la fuerza. Listo. Y al final le decimos que nos muestre el resultado. Entonces, F punto y coma, Y centroidal. No le colocamos punto y coma para que los calcule y los muestre. ¿Sí? Vamos a calcular eso. Listo, corremos esta partecita. Ahí están en forma simbólica, entonces obliguemos a lo que nos dé decimal. Entonces le dimos aquí PPA con, vamos a ponerle 8 decimales. Con 8 decimales. Y corremos el programa de nuevo. Ahí está. Esos son los resultados. Entonces hemos obtenido el resultado que es la fuerza sobre el muro. La fuerza sobre el muro es 37.941.992 newtons y la altura centroidal, Y centroidal a 0.784 metros. 0.784. Esa sería la simplificación. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, vamos aquí y colocamos nuestros resultados. Entonces, tenemos lo siguiente. Quiere decir que sobre ese muro se genera una fuerza. Entonces, coloquemos aquí el resultado. La fuerza, entonces se genera una fuerza total, ¿sí?, que vale 37.000. Por ejemplo, voy a pasarlo a toneladas. Entonces lo dimos entre 9.810, entonces sería 37.941.992. Dividido entre 9.810. Eso da 3.867 toneladas. Entonces quiere decir que sobre ese muro se genera una fuerza de 3.87 toneladas a una altura, a una profundidad medida desde el origen de 0.78 metros. Está aquí a 0.78 metros. Entonces ese sería el cálculo de la fuerza hidrostática, una fuerza total de 3.87 toneladas a 0.78 metros medidos desde el fondo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Dudas, muchachos? La otra, faltaría la otra. El segundo lugar, la integral de ¿qué no? La otra es sobre las paredes laterales. Entonces, las paredes laterales serían estas. Dibujémosla acá. Digamos que es A, B, C, D. Voy a colocar aquí esta esquina, voy a llamarla E. Esto sería F. Esta esquina de fondo G. Y aquí hay una que está oculta. Esta esquina sería H. ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué cara estaríamos pidiendo? ¿Sobre qué cara? Muchachos. La cara lateral sería ¿cuál? Esta es la cara lateral, ¿sí? ¿Cara qué? Con las esquinas A, E, E, C, ¿sí? Cara A, E, G y C. Esa es la cara lateral y es una de las caras sobre las cuales se pueden calcular las fuerzas hidrostáticas. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos?
¿Ninguna? ¿Está todo entendido? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la fuerza sobre las caras laterales? La cara A, E, G, C. Sigamos los pasos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Chacho, lo escucho. ¿Qué dicen los pasos? En primer lugar, se dibuja la cara sobre el cual se va a calcular las fuerzas hidrostáticas de perfil y dibujamos el diagrama de presión. Entonces habría que dibujar la cara de perfil. ¿Sí? Entonces, si la bajamos de perfil, ¿cómo se vería? Muchachos. Como una línea. Correcto. Entonces se vería como una línea pero inclinada, ¿verdad? Entonces se vería así. Ah. Se vería así. Así. Y aquí, ¿qué letras tenemos? Muchachos. Esa sería E, ¿cierto? Luego aquí el color. A. Y en el fondo, y aquí, ¿qué letras? Muchachos. G, C. Perfecto. G, C. ¿Qué se hace después? Se dibuja el diagrama de presiones. Entonces vamos a decir, aquí está el nivel del líquido. Nivel del líquido y dibujamos el diagrama de presiones. Entonces aquí el diagrama de presiones es parecido al otro diagrama. Aquí en la base, las presiones valen 17.000, ¿sí? Aquí la presión vale 17.658 pascales. Y aquí la presión vale 0, ¿sí? 0 pascales. 0 pascales. Igualmente podemos calcular, pero entonces hay algo importante acá, o sea, ¿cuál es la diferencia de este problema con el otro? En este problema, fíjense que hay agua por encima de la pared, ¿sí? Entonces también tenemos que sumar el peso del bloque de agua que está encima de la pared. Entonces se vería así. A ver aquí. Se vería de la siguiente manera. Encima de la pared, ese bloque de agua tiene un peso, ¿sí? Entonces hay que sumar ese peso. Aquí en el barril. El peso va hacia abajo. Entonces quiere decir que hay que calcular el peso de este bloque de agua que va hacia abajo y hay que calcular adicionalmente la fuerza hidrostática producida por el agua. ¿Sí? Entonces hay que sumar las dos, la fuerza vertical más la fuerza horizontal. La fuerza horizontal se calcula por el mismo método, ¿sí? Con la diferencia de que, ojo con esto, como aquí está la cara de perfil, entonces vamos a sacar aquí una línea auxiliar. Una línea auxiliar. Entonces se vería así. Acá. Listo. ¿Y cómo se vería entonces la cara aquí al lado? Entonces aquí se vería así, ¿no?
Así. Y planteamos el diferencial de área. Ese sería el diferencial de área. Entonces tenemos que calcular las dos, la fuerza horizontal, la fuerza vertical, que es el peso de agua que está encima, y calcular los dos centroides, tanto el horizontal como el vertical, y simplificarlos a una fuerza única. Entonces esa tarea, esa les dejo como tarea que lo terminen. ¿Listo? Lo van a terminar. Esa es parte ya como tarea. ¿Sí? Entonces van a terminar este problema. Terminar el cálculo de la fuerza sobre la cara lateral. ¿Quedó claro? Muchachos. Sí, profe. Entonces aquí lo que tienen que hallar, acuérdense que es un triángulo, entonces se halla el peso de ese triángulo y se coloca en el centroide del triángulo. Y este lo calculan igual. La única diferencia es que si ustedes se dan cuenta, observen algo fácil, que es lo siguiente. Aquí el diferencial de área era ancho variable, en cambio aquí el diferencial de área, mire cómo se ve. ¿Sí? Mire cómo se ve así. Y aquí pueden colocar el origen si quieren. Aquí pueden decir, esto puede ser X y esto es Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale ese diferencial de área, muchachos? ¿Cuánto vale el diferencial de área? ¿Cuáles son las medidas? Aquí están. Perfecto, eso está muy bien. Entonces el diferencial de área vale 6 veces el de Y. Y la profundidad va, como esto es vertical, entonces va desde Y igual a 0 hasta aquí donde está el fluido, que sigue siendo los mismos 1.8. 1.8. Ese sería el diferencial de área. Y calculan la ecuación de presión, que es muy similar. Sí, aquí sacan la ecuación de presión. Y luego es integrar y hallar los centroides de fuerzas y listo. Y lo último, el paso final, es hallar el centroide de este triángulo, ¿sí? Y el peso del triángulo total, que sería de acá. Ya una vez tenga eso, entonces simplifica el sistema a una fuerza única, ¿sí? Y ya queda calculada la fuerza estática sobre esa cara. Bueno, entonces terminan ese problema, ¿sí? Y hacen un informe entre todos. De cada grupo, ¿no? Cada grupo hace su propio informe. No sé qué preguntas tengan. Entonces, eso ya este tema, pues lo debieron haber visto en estática, pero pues como no lo vieron, toca verlo. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver ahora un tema que es deformación, algún tema que se llama deformación térmica. Vamos a verlo. Vamos a buscar el libro. Mecánica de materiales. Listo. Vamos a buscar entonces el tema de deformación.
¿Pedazo de internet, amor? No, Entonces, aquí estoy en clase. Aquí estoy en clase. A ver. Esfuerzos. A ver, ese está por acá. Allá. 210. 82. 22. Pero es que no la fuera. Aquí está. Entonces, este es el tema que se llama tema de formación térmica. ¿Sí? La formación térmica es un tema muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un material se calienta, se dilata, ¿sí? Por el efecto de las temperaturas. Aquí están pues las ecuaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, nos dice que la deformación térmica que presenta un material es igual a alfa por delta T por L, donde alfa es el coeficiente de dilatación térmica. ¿Sí? Y aquí hay unos, al final del apéndice del libro, es importante que ustedes miren ese apéndice. Observen acá, dependiendo del material, por ejemplo, si yo tengo una célula CTMA36, el coeficiente de expansión térmica es 10 a la menos 6 sobre grados centígrados, ¿sí? 10 a la menos 6 sobre grados. Entonces, esta columna que está acá, la penúltima, es la de coeficiente de dilatación térmica según los materiales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a copiar esa, la STMA36. Aquí la copiamos y vamos a hacer un nuevo ejercicio. Ahí está la gráfica. La gráfica. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Ahí está la tablita. ¿Está claro? Muchachos, ¿sí están viendo la pantalla del Paint? Ahí tengo que confirmar, o sea, si me están escuchando. Entonces sería dilatación, el tema es dilatación térmica en los materiales. Listo. Entonces, ¿qué dice la teoría? Dice que si yo tengo un material, ¿sí? Y a ese material le aplico calor, entonces
Por ejemplo, le aplico temperatura, ¿no? Vamos a suponer que eso es una fuente de calor. ¿Sí? Una fuente de calor. Entonces, cuando yo le aplico calor al material, ese material pues incrementa su temperatura. ¿Sí? Aquí vamos a experimentar un incremento de temperatura. Y cuando se presenta ese incremento de temperatura, la dimensión del material se incrementa. ¿Sí? Las dimensiones del material se han incrementado. Entonces quedaría así. El material aumenta sus dimensiones en todas las tres, aumenta en las tres direcciones, X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, lo que se va a presentar es incremento en esta dirección. Aquí va a haber un incremento, un delta térmico en X y también va a haber un incremento en Y. ¿Sí? Aquí, un delta térmico en Y. Y esos incrementos, entonces, el incremento en X va a ser igual a alfa, que es el dato de esta columna, ¿sí? Por el incremento térmico por el largo del material en la dirección X. Y la deformación térmica en Y va a ser lo mismo, alfa por el incremento de temperatura por la longitud en la dirección Y. Eso es. Entonces, de esa manera, le vamos a presentar incremento de dilatación térmica de los materiales. Yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, cuando uno va caminando por una manzana de un barrio, es típico que se vean cosas como estas. Por ejemplo, vamos a suponer que esto representa las placas de un andén. Las placas de un andén. Y si se han dado cuenta que entre placa y placa existen unas separaciones, ¿sí se han dado cuenta o no? Muchachos. Vamos a suponer que esto representa un andén, ¿sí? Y entre placa y placa generalmente se dejan estas separaciones. ¿Sí? Estas separaciones que están acá. Esas separaciones son dilataciones térmicas, o sea, ¿por qué? Porque de día, cuando el material recibe calor, ¿sí? Hay un incremento de temperatura. Y al presentarse ese incremento de temperatura, el material se dilata, ¿sí? Se dilata. Y chocan entre ellos. O sea, si no existieran esas separaciones, esas dilataciones térmicas, el material choca uno con el otro. Y si en caso de que, por ejemplo, si estos espaciamientos no los dejan, si esto no existiera, entonces lo más seguro es que va a empezar a fisurarse el material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque chocan las placas y se fisuran, ¿sí? Se van a fisurar. ¿Está entendido? ¿Sí está entendido? Entonces, siempre en los andenes es común que dejen esas separaciones. O en grandes placas, ¿no? Por ejemplo, si hay una gran placa de concreto y no dejan esas separaciones, pues va a empezar a haber problemas, ¿sí? De fisuras, van a generar fisuras en el material. ¿Preguntas? ¿Está ahí, muchachos? ¿Está todo claro? ¿Preguntas? ¿Sí me están escuchando o no? Como me dicen, me parece que están. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Profe, ¿Cómo? ¿Sí está todo claro? sí, profe. Ok, listo. Bueno, volvamos acá entonces. Entonces nosotros tenemos que estimar cuando hay una dilatación térmica de un material, tenemos que calcular cuánta fuerza, ¿sí? Se genera sobre esas placas y nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos los cálculos, esas fuerzas son muy grandes. Vamos a ver cómo se calcula eso. Vamos a ver entonces otro tema que se llama estado de deformación. Así hay como estado de fuerzas, también existe estado de deformaciones. Vamos a estudiar.
A ver, aquí sería. Este es el diagrama. Carga acción. Esfuerzo de formación. Página 103. 103. Entonces, este es el tema, ¿sí? Estado de esfuerzos y de formaciones. Vamos a ver a algunos, por ejemplo, hay uno que llama la relación de Poisson, que es la relación de Poisson, es menos deformación lateral sobre deformación axial, ¿sí? Deformación lateral sobre deformación axial. Entonces vamos a ver qué ocurre con un material en las tres direcciones. Entonces aquí, por ejemplo, este es un estado triaxial de fuerzas. ¿Qué pasa si a ese material le aplico esfuerzos en todas las tres direcciones? Ya no es solo en X y Y, sino en tres. Pero aquí no vamos a calcular los esfuerzos rotados, sino vamos a calcular las deformaciones que experimentan los materiales. ¿Sí? Entonces, hay algo que se llama relación de Poisson. Vamos a ver cómo es el cuento. Volvamos acá. Relación de Poisson. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Vamos con esto. Si yo tengo un material, vamos a suponer este material, y le aplico una carga, por ejemplo, le aplico aquí una fuerza. Con su reactiva, ¿qué le ocurre a ese material? ¿Qué le ocurre? En cuanto a sus dimensiones, ¿qué le ocurre? Si yo con un material le aplico carga de tensionamiento, ¿qué le ocurre? Con sus dimensiones. ¿Se tira? Se elonga, ¿no es cierto? Se aumenta sus dimensiones en la dirección de la carga, pero en la otra dirección se reducen. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. En esta dirección, o sea, lo que va a ocurrir con el material es esto. En la dirección en la que está aplicando la carga, sus dimensiones aumentan, pero en la otra dirección se reducen. ¿Sí? Entonces lo que va a ocurrir es esto, vamos a suponer que este es el eje X, este es el eje X. Entonces aquí va a haber una deformación en X, pero también va a haber una deformación en Y. Mientras que la deformación en X es positiva, la deformación en Y es negativa, ¿sí? Entonces, la deformación unitaria en Y es menos la deformación en X sobre ni, que ni se llama la relación de Poisson, ¿sí? Relación de Poisson. Entonces, de tal manera que si yo le aplico un esfuerzo a un material, entonces nos queda que la deformación en X es sigma en X sobre E. Vamos a hacer el planteamiento derecho. Aquí va. Aquí. Entonces, si tengo lo siguiente. Tengo un material
ahí. Sería el material original, ¿sí? Material. Y le aplicamos unos esfuerzos. Entonces, vamos a suponer que este es... aquí. Vamos a suponer que está soportando un esfuerzo en X, en esta dirección, con su reactivo. Vamos a suponer que este sería esfuerzo en Y con su reactivo. Esfuerzo en Z con su reactivo. Más los cortantes. Este sería tau XY en tres direcciones. Tau XZ. Aquí sería tau YZ. Tau YX. Aquí tau ZX. Tau ZY. Con todos sus reactivos. Entonces el material recibe esfuerzos en todas las tres direcciones y va a experimentar deformaciones. Entonces las deformaciones van a ser las siguientes. La deformación unitaria en X va a ser igual a esfuerzo en X sobre E menos ni sobre E. Ni sobre E, módulo de elasticidad. Esto es módulo de elasticidad. Arreglemos esto. Esto es, ni es relación de Poisson, ¿no? Y este es módulo de elasticidad. Por sigma, ¿qué? Menos ni. Por, aquí espera, quiero que la embarque, espera, reviso. Voy a revisar el libro que tengo aquí una pequeña duda. Sigma X menos I, ni sobre E por sigma Y más sigma Z, sí, estoy bien. Entonces sería ni sobre E por sigma Y más sigma Z, ¿sí? Aquí sería sigma Y más sigma Z. Igualmente, deformación en Y es igual a sigma Y sobre E menos ni sobre E por sigma X más sigma Z. Y la deformación unitaria en Z es esfuerzo en Z sobre E menos relación sobre E, relación de Poisson sobre E por sigma X más sigma Y. ¿Sí? Esas serían, entonces, estas son las tres ecuaciones de esfuerzo de formación. Entonces, eso es lo que le da cuando un material experimenta unos esfuerzos, ¿sí? Pues se deforma en cada una de las direcciones. Y recordemos que es cada cosa, o sea, ni en relación de Poisson, ¿sí? Ni en relación de Poisson, que generalmente está aproximadamente alrededor de 0.3, pero puede variar entre 0 y 0.5. Entonces sería 0 menor o igual que ni menor o igual que 0.5. ¿Sí? 0.5 es para un completamente elástico. ¿Sí? Entonces sería ni es igual a 0.5 para un material. ¿Sí? Para un material, por ejemplo, como el caucho. ¿Sí? Caucho. Pero generalmente para un acero está alrededor del 0.3. Por ahí cerca del 0.3. De acuerdo a los materiales de ingeniería. Bueno, eso sería. ¿Qué es? ¿Qué es, muchachos? ¿Qué es? ¿Módulo de qué? Elasticidad. Correcto, módulo de elasticidad y deformación unitaria es deformación por unidad de longitud, ¿sí? Entonces, de tal manera que la deformación unitaria en X es deformación en X sobre longitud en X. Deformación unitaria en Y
es deformación en Y sobre longitud en Y, y deformación unitaria en Z es deformación en Z sobre longitud en Z. ¿Sí? Esa sería entonces las ecuaciones de deformación, ¿sí? Deformación unitaria. Y estos sin más son los esfuerzos, ¿sí? En X, Y, Z. ¿Están claros ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Entonces, vamos a hacer un ejercicio que combine estas ecuaciones con deformación térmica, ¿sí? Vamos a inventarnos un problema. Pongámoslo por aquí. Ejemplo de deformación térmica de una placa de acero confinada. Vamos a considerar eso. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta situación. Tenemos una placa y esa placa está dentro de una pared, ¿sí? Una pared rígida. Vamos a considerar que esto es una pared rígida, ¿sí? Es una pared rígida. No me quedó bien. Aquí me faltó cerrar. Espero que no me salga. Ya ahí. Entonces vamos a suponer que esto que está acá, veamos aquí el color. Esto es una placa rígida, ¿sí? Placa rígida. Y la segunda, por aquí está. Y esta es una placa de acero. Esa es una placa de acero. Placa de acero. Placa de acero. Y vamos a suponer que hay una separación entre la placa rígida y la placa de acero en las dos direcciones. Vamos a suponer que de este extremo, vamos a suponer de aquí hasta aquí, tenemos una medida de esa placa de acero. Vamos a suponer que esa medida es de 2.3 metros. 2.3 metros. Listo. Y en la otra dirección, de aquí hasta aquí. Vamos a suponer que esa medida es de 1.8 metros. Pues aquí tenemos 1.8 metros en esa dirección. Y existen unas separaciones acá pequeñas. Aquí hay unas separaciones. De aquí hasta aquí. Y otra separación en esta dirección. Entonces a esta separación la voy a llamar X. Y esta otra separación la llamo Y. ¿Sí? Y vamos a decir que X
es igual a 1 milímetro, ¿no? X es 1 milímetro. Y que Y es igual a 1.2 milímetros. 1.2 milímetros. Y vamos a incrementarle la temperatura a la placa de acero, ¿sí? Entonces vamos a decir que aquí la temperatura se la vamos a incrementar. Aquí vamos a aumentar la temperatura en unos 110 grados. 110 grados centígrados. Entonces, como nosotros le estamos aplicando temperatura, ¿qué le va a ocurrir a la placa? ¿Qué va a ocurrir a la placa? Muchachos. ¿Se expande? Se expande y puede que las paredes, tanto superior como lateral derecha, puede que entren en contacto con la placa rígida o no, ¿sí? La placa rígida es infinita, digamos que es infinitamente indeformable, ¿no? Y necesitamos saber cuánta fuerza se va a generar. Vamos a considerar que la placa tiene un espesor, ¿sí? Consideremos aquí que esa placa tiene un espesor aquí, en esta dirección, aquí. Ahí. Espesor, ahí. Y vamos a suponer que ese espesor es de 2 centímetros, ¿sí? Vamos a decir que de aquí hasta aquí ese espesor, ¿sí? Ese espesor es de 2 centímetros, ¿sí? La dirección Z, ¿no? La dirección Z, ese espesor, esa ya no es la separación, sino el espesor de la placa como tal, ¿sí? Y vamos a suponer que esta es una placa de acero, ¿sí? Placa de acero. ASTM A36. A36. Entonces, calcular, ¿qué sería calcular? Vamos a colocar aquí la pregunta. Calcular las fuerzas. Calcular si la placa, si las caras superior y lateral derecha entran en contacto, ¿sí? En contacto con la placa rígida. Y de ser así, estimar las fuerzas generadas, ¿sí? Eso es lo que hay que calcular. Eso es. ¿Listo, muchachos? Entonces, como ya sabemos cuál es el incremento térmico, que son 110 grados centígrados, vamos a ver cuánto se elonga en cada dirección, ¿sí? Entonces, vamos a hacer los cálculos. Yo borré la tabla de... no, aquí está. Entonces, A0 STM A36, coeficiente de dilatación térmica, ¿cuánto es? A0 STM A36, muchachos. Coeficiente de dilatación térmica, los escucho. Coeficiente de dilatación térmica del acero ASTM A36, alfa. Es esta columna, ¿sí? Esta columna. ¿Cuánto? Esta columna. ¿Sí? No, esta sí, no esta. 11.7. 11.7 por, aquí dice, multiplique por este dato que está aquí arriba, por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados, ¿sí? Por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado, ¿sí? Ese es el alfa, ¿sí? Pues vamos a copiar este alfa. Listo. Y vamos a pegar aquí. Ese es alfa,
¿sí? Para el material que nosotros tenemos. Entonces calculemos por las, o sea, vamos a calcular por solo efecto de temperatura cuánto se expande en cada dirección, ¿sí? La dilatación térmica en X. Entonces vamos a decir dilatación térmica en X es igual a alfa delta T por Lx, ¿sí? Alfa delta T por la dirección, la longitud en la dirección X. Entonces sería alfa es 11.7 por 10 a la menos 6, 11.7 por 10 a la menos 6 por el incremento de temperatura que es 110. Miren que estén en las mismas unidades, como aquí es sobre grados centígrados, entonces por 110 grados centígrados, ¿sí? Por 110. Alfa delta T por la longitud. La longitud de la placa en X es 2.3 metros, ¿sí? Entonces, por 2.3. Y esa respuesta será en metros, ¿sí? Hagan el cálculo. Entonces sería 11.7 por 10 a la menos 6 por 110 por 2.3. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, muchachos? 2.9 por 10 a la menos 3. 2.96 por 10 a la menos 3, muy bien. Entonces aquí quedaría delta térmico en X es igual a 2.93 por 10 a la menos 3 metros, que eso en milímetros sería 2.93 milímetros. Sí, fíjense que aquí la separación en X es 1 milímetro. Entonces, como es mayor que 1 milímetro, ¿sí? Luego hay contacto, ¿sí? Hay contacto lateral. Hay contacto lateral, es decir, térmicamente la placa iría hasta por acá, ¿sí? Térmicamente, por efecto de temperatura, iría hasta acá. Pero pues va a chocar acá y se van a generar fuerzas. Y vamos a hacer lo mismo en la otra dirección, que sería la dirección Y, ¿sí? Entonces, calculamos en Y. Entonces sería dilatación térmica en Y es igual a alfa incremento de temperatura por la longitud en Y. Alfa es el mismo, ¿sí? 11.7 por 10 a la menos 6 por incremento de temperatura, que es 110, por el largo de la placa en Y. ¿Cuántas? Ahí está. ¿Cuánto? 1.8. Perfecto. Entonces aquí sería por 1.8 metros. Y ese resultado será en metros. Hagan el cálculo. Entonces sería 11.7 por 10 a la menos 6 por 110 por 1.8. Eso da 2.31 por 10 a menos 3 metros, es decir, 2.31 milímetros. ¿Sí? Entonces también hay contacto en la segunda dirección, ¿sí? Entonces aquí nos da 2.31 milímetros. $2.31 milímetros. Es mayor que 1.2 milímetros. Eso quiere decir que hay contacto en la cara superior, ¿sí? Hay contacto superior. En la cara superior. ¿Están claras ahí? Entonces, este primer paso es como el chequeo que nosotros hacemos, ¿sí? Esto sería un chequeo. Como acabamos de deducir que hay contacto, entonces nosotros sabemos que como la pared rígida el X y la información total en X no puede ser mayor de 1 milímetro, ¿sí? Lo máximo que puede haber es 1 milímetro, porque la pared es rígida y por lo tanto no le va a permitir avanzar más. ¿Sí entienden? E igualmente en Y, más allá de 1.2 milímetros no se puede dilatar más porque la pared es rígida y no se lo va a permitir, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Como se van a generar esfuerzos de contacto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí planteamos la placa. Se van a generar entonces, por lo tanto, esfuerzos de contacto. Entonces, aquí lo que aplicamos es superposición de esfuerzos, muchachos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Pongan cuidado acá. Vamos a decir que
por efecto térmico, la placa iría hasta aquí, ¿sí? Vamos a decir que esa es dilatación térmica en X, pero como se van a inducir unos esfuerzos de contacto, entonces aquí se van a generar unos esfuerzos de contacto, ¿sí? Con su reactivo, obviamente, ¿sí? Con su reactivo que van a ser compresivos. E igualmente en la dirección Y también se van a generar esfuerzos de contacto en la dirección Y compresivos. Entonces se va a generar un esfuerzo en X y un esfuerzo en Y con su reactivo. Entonces, y vamos a tener pues esta situación, ¿sí? De tal manera que este va a ser esfuerzo en X con su reactivo, ¿sí? Con su reactivo, y este va a ser el esfuerzo en Y con su reactivo, ¿sí? Esfuerzo en Y. Entonces, por dilatación térmica en X, el material iría hasta acá. Pero, ojo con esto, pero entonces ahora el esfuerzo en X lo hace regresar, ¿sí? Lo hace regresar. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a suponer que la relación de Poisson en este caso es de 0.3. ¿Sí? Relación de Poisson 0.3. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Como la deformación, perdón, aquí es... Como la deformación térmica en X es alfa delta T Lx, entonces sería deformación térmica en X sobre Lx es igual a alfa delta T. Por lo tanto, deformación térmica sobre longitud, esto es deformación unitaria térmica, ¿sí? Deformación en X térmica. Entonces, vamos a tener lo siguiente. La deformación total, vamos a decir así, la deformación unitaria en X es igual a alfa delta T, porque se incrementa hacia acá, menos sigma X sobre E, más sigma Y sobre E por ni. Y la deformación unitaria en Y va a ser igual a alfa delta T menos sigma Y sobre E más sigma X sobre E por ni. ¿Sí? Estas son un par de ecuaciones que se van a generar. Observen, estas son las deformaciones unitarias, sí, por eso no va L, ¿sí? Mire, de deformación térmica sobre el X, deformación unitaria, entonces solamente quedaría alfa delta T. Entonces, la deformación unitaria en X es alfa delta T menos sigma X sobre E, porque sigma X sobre E lo regresa, pero sigma Y lo comprime y por lo tanto lo aumenta en la otra dirección, entonces sería más sigma Y sobre E. Entonces, en ese caso, fíjense que nosotros no sabemos quiénes son los esfuerzos inducidos X y Y. Entonces, y como son dos incógnitas y tengo dos ecuaciones, entonces voy a tener en total las dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Y que las puedo resolver. Vamos a resolver eso. Entonces nos va a quedar así. A ver, aquí sería... alfa delta T, aquí sería sigma X sobre E, vamos a colocar el sistema de ecuaciones, sería así. Sigma X sobre E menos ni sobre E sigma Y, ¿sí? Primera ecuación que es esta. Sigma X sobre Y menos ni sobre E sigma Y. Aquí falta algo, sería... Ahí me falta algo.
Listo, entonces quedaría sigma X sobre E, anillo sobre Y. Mi sobre sigma Y. Aquí me falta un detalle, sería, eso es igual a la deformación en X, pero la deformación en X sería el error, ya, aquí sería así. Aquí. Aquí. Entonces tendríamos lo siguiente. Que entonces, este sería la separación en X sobre longitud en X. ¿Sí? Entonces aquí sería, esto es igual a la separación en X sobre longitud en X. Y esto es igual a la separación en Y, esto es longitud en X, sobre longitud en Y. Entonces, de tal manera que el alfa es conocido, el delta T es conocido, las únicas incógnitas son estos esfuerzos. El módulo de elasticidad es conocido, ¿sí? Entonces, tomemos datos. Ahora sí, alfa, ¿me recuerdan, muchachos? Alfa, ¿cuánto era? 11.7 por 10⁻⁶ sobre grado centígrado. Entonces aquí sería alfa es igual a 11.7 por 10⁻⁶ sobre grado centígrado. El delta T, el incremento de temperatura son 110 grados centígrados. Módulo de elasticidad del acero. ¿Cuánto es? Elasticidad del acero, 200 gigapascales. Aquí está, módulo de elasticidad. Estos son valores que ustedes ya irse aprendiendo, ¿no? La elasticidad del acero, conocida. Entonces, estos son 200 gigapascales. ¿Qué nos faltaría? El incremento térmico a las longitudes. Longitud en X y longitud en Y. ¿Cuánto es? Separación en X y separación en Y. Longitud en X. ¿Cuánto fue que dimos? 2.3 metros, separación en X, 1 milímetro. ¿Sí? Longitud en X, aquí sería 2.3 metros, separación en X, 1 milímetro, o sea, 1 por 10⁻³ metros. Y la longitud en Y, 1.8 metros y separación en Y 1.2 milímetros. ¿Sí? De longitud en Y, 1.8 metros y separación 1.4 aquí, 1.2. 1.2, sí. Sí. Aquí sería 1.2 por 10⁻³ metros. ¿Sí? Eso es. ¿Está claro todo hasta ahí, muchachos? Pregunten si no están entendiendo. Cualquier duda que tengan. Bueno. Seguimos. Ahora, ese par de ecuaciones, pues ya lo podemos resolver con la ayuda de la computadora también. ¿Sí? Lo podemos resolver. Entonces ya tenemos los datos. Coloquemos aquí. Ahí están las dos ecuaciones que vamos a resolver y los datos. ¿Sí? Entonces, tomen nota de eso. Tomen nota de eso. Yo les voy a una foto. Listo. Y con la ayuda de la computadora vamos a resolver eso con MATLAB. Listo, pues. Bueno, entonces, ¿ya lo copiaron?
Vamos entonces a MATLAB. Listo, vamos a romper eso. Entonces, aquí sería, vamos a colocar los datos. Nuestros datos son, voy a colocar alfa, ¿sí? Alfa, voy a llamarlo a minúscula mejor. Alfa es 11.7, 11.7 por 10 a la menos 6, ¿sí? Por 10 a la menos 6. Listo. Delta térmico, voy a llamarlo dt, es igual a 110. 110, módulo de elasticidad, 200 gigapascales, 200 por 10 a la 9. Longitud en X, 2.3. Ahora sería longitud en Y, 1.8, 1.8, sí, 1.8, separación en X, 1 milímetro, 1 por 10 a menos 3, 1 por 10 a menos 3, separación en Y es igual a 1 milímetros por 10 a menos 3. Listo, ahí está. Las variables son las que voy aquí sims, voy a decir SX y SY, sigma X, sigma Y, ¿sí? Esfuerzo en Y. La relación de Poisson, mi, voy a escribir la V, es 0, ¿cuánto fue aquí? 0,3, ¿no? ¿Sí? 0,3. Listo, primera ecuación, voy a escribir aquí. Ecuación 1. Ecuación 1. ¿Cuál es la primera ecuación, muchachos? En MATLAB las ecuaciones igualan a 0, ¿no? Entonces la primera ecuación es alfa por delta t menos esfuerzo en X. ¿Qué? Alfa delta t menos esfuerzo en X sobre E más esfuerzo en Y sobre E por ni, que es la relación de Poisson. Para igualar a 0, entonces sería menos separación en X sobre la X. Esa sería la primera ecuación igual a 0. Y la segunda ecuación igualada a 0 sería alfa por el incremento térmico menos esfuerzo en Y sobre E más esfuerzo en X sobre E por relación de Poisson menos deformación, ¿qué? Menos separación en Y sobre LY. Sobre LY. Ahí están las dos ecuaciones. Ahora le digo R es igual a R o respuesta, como quieran llamarlo, es igual a solve las dos ecuaciones. ¿Sí? S1 y S2. S2. Listo. Vamos a ver cómo nos va hasta ahí. Corremos el programa. Aquí dice que hay un error en la línea. A ver, ¿qué pasó? Algo anda mal. Aquí creo que es separado por comas. S1, S2. Ya no marcó problema. Te voy a decir aquí RTA. Ya está. Entonces, veamos los resultados. Entonces, esfuerzo, perdón, aquí sería esfuerzo en X es igual a RTA punto esfuerzo en X, SX, y el esfuerzo en Y es igual a RTA punto esfuerzo en Y. ¿Sí? Y le vamos a decir que nos muestre los dos esfuerzos, esfuerzo en X y esfuerzo en Y, ¿sí? Uno debajo del otro. Vamos a hacer ese cálculo. Ahí ya está. Ah, pero está en forma simbólica, entonces obligamos lo que es decimal. Entonces decimos BPA con 10 decimales. Con 10 decimales. ¿Listo? Vamos a ver cuánto nos da. Entonces corremos el programa y ahí tenemos el resultado, muchachos. Miren que esos esfuerzos son enormes. ¿Sí? Entonces, copiando, eso nos da lo siguiente. El primer esfuerzo en X. El esfuerzo en X que se generó por el efecto térmico es de, aquí sería 1000 millones, 228, ¿sí? 228.201 megapascales. Y el esfuerzo en Y dio 192, ¿cierto?
192.527. 527 megapascales. ¿Cuál es el esfuerzo de rotura del acero, muchachos? A ver si se superó. Porque se están dando esfuerzos muy grandes. 228 megapascales. El esfuerzo de rotura del acero. A ver, revisémoslo aquí. Aquí está. Revisemos. Aquí está. El esfuerzo último de rotura del acero, 400 megapascales. No alcanza a llegar a los 400. El esfuerzo de fluencia, 250. No alcanza tampoco, ¿no? Porque aquí nos está dando 228. Entonces el material no se alcanza, o sea, no se van a alcanzar a generar grietas. ¿Sí está claro? O sea, porque los esfuerzos que nos están dando, que son 228 y 192, no alcanzan a llegar a ni el de influencia ni el de rotura, ¿sí? Entonces quiere decir, ya resolviendo este problema, se generaron unos esfuerzos enormes, ¿sí? En X se generó, entonces quiere decir que tenemos los siguientes, estos son los resultados. Resultados. El esfuerzo en X calculado 228.201 megapascales, ¿sí? Megapascales. Y el esfuerzo en Y, que se generó por temperatura, es de 192.527 megapascales. Ahora, como nosotros sabemos que el esfuerzo es fuerza en X sobre área en X, y esto es fuerza en Y sobre área en Y, entonces podemos calcular la fuerza en X y, la fuerza en Y, ¿sí? Entonces sería, la fuerza en X es igual al esfuerzo en X por el área en X. ¿Cuál será? El esfuerzo en X es 228.201 por 10 a la 6, entonces sería 228.201 por 10 a la 6, digo que son megas, por el área en X. ¿Cuánto vale el área en X, muchachos? Para este problema. El área en X es esta área que va en la dirección X, ¿no? O sea, acuérdense que esto es X y esto es Y, ¿sí? Entonces el área en X es el área aquí. Esta es el área en X, ¿sí? Y el área en Y sería esta área que está acá. Entonces, ¿cuánto vale el área en X? Muchachos. Rápido, muchachos. ¿El área en X cuánto sería? ¿Qué cálculo debo hacer? Área en X igual a ¿cuánto por cuánto? El área en X es esta, vea. La que entra en contacto en el eje X, que es este. Cuando este es el eje X, este es el área en X. ¿Multiplico cuánto por cuánto? 1.8 por 0.02. Por 0.02, 0.02, perfecto, eso está bien. Ese es el área X, ¿sí? Entonces vamos a acá, ¿sí? Entonces sería por 1.8 por 0.02. Así como está, nos va a dar Newton. Entonces digámoslo entre 9, digamos esto entre 9.810 para que nos dé toneladas, ¿sí? Y ahí nos quedarían toneladas. Hagan el cálculo. 228.201 por 10 a la 6, ¿sí? 228.201 por 10 a la 6 por 1.8 por 0.02 y entre 9.800. Ay, Dios, tenía la calculadora apagada. 228.201 por 10 a la 6 por 1.8 por 0.02 y entre 9.810. ¿Cuánto le dio? 837.43. Lo cual es enorme, ¿no? Entonces es 837.43 toneladas. Eso es una fuerza enorme, ¿sí? Fíjese, por solamente haberle incrementado, fíjese eso. Por solamente haberle incrementado la temperatura de esta placa a 110 grados centígrados, se generó una fuerza de contacto acá de 800 toneladas.
es enorme, ¿sí? Enorme. Por eso es que fácilmente una placa, si no se le dejan sus dilataciones térmicas, se rompe, ¿sí? Se quiebra por efecto térmico. Y calculemos la fuerza en Y. Fuerza en Y sería esfuerzo en Y por el área en Y. El esfuerzo en Y ya lo tenemos, 192. Entonces aquí sería 192.527 megas, que es por 10 a la 6, por el área en Y. ¿El área en Y cuánto es, muchachos? Aquí está. El área en Y es esta, ¿no? ¿Qué es cuánto por cuánto? ¿Cuánto? Muchachos. 2.3 por 0.02. Perfecto, eso está muy bien. Entonces sería por 2.3 por 0.02. Por entonces aquí sería 2.3 por 0.02 y todo eso dividido, dividido entre 9.810 para que nos quede una vez en toneladas. ¿Cuánto da? 192.527 por 10 a la 6 por 2.3 por 0.02 y entre 9.810. 902. Se induce una fuerza mucho más alta, ¿no? 902.77 me dio a mí. ¿Sí está bien o no? Revisa. Sí, ahí está bien, profe. Perfecto, entonces sería toneladas, o sea, lo cual es grandísimo también, ¿sí? Son fuerzas muy grandes. Entonces, fíjense por qué el efecto térmico es tan importante estudiarlo, porque un incremento de temperatura fisura, ¿sí? Puede fisurar un material en la vida real. Y ese incremento de 110, pues es fácilmente lograble, ¿sí? Por ejemplo, le puede aplicar un soplete a la placa de acero y ya se logra esa temperatura. Por ejemplo, si fuera el sol, durante el día se pueden lograr temperaturas de 50, 60 grados centígrados sobre un material metálico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por el solo efecto térmico del ambiente, también se logran fuerzas enormes que pueden, pues por eso es que las placas de los andenes, ustedes más le agarran a verlas fisuradas por el efecto térmico, si no les dejan esas separaciones esas dilataciones térmicas. Ahora entienden por qué se le llaman dilataciones térmicas, ¿no? Porque el material con la temperatura se expande, se dilata y por lo tanto se rompe, ¿sí? Por esas fuerzas tan grandes que se generan, ¿no? Bueno, muchachos, yo creo que por ahí está bien. Entonces, mañana vamos a dedicarlo al proyecto. Vamos a revisar el código sismorresistente y vamos a revisar el proyecto hasta donde vamos para poder continuar con ese proyecto. No me olvide. Entonces dejamos para la otra semana los trabajos que tengan pendientes. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces que tengan una feliz tarde y nos vemos mañana.